Bueno, no, de mi parte, cero inconveniente. Ninguna pregunta. Nada, nada pendiente que genere dudas. No, hasta ahora no. Bueno, intentemos que siga así la cosa. Vamos a alargar con algo más específico ya de lo digital. No sé si estás viendo las filminas. Las filminas deberían estar. Toc, No, no estoy viendo nada. no estás viendo las filminas. A ver. Ahora veo la pantalla, o sea, todas. Ah, bien, sí, sí, era eso. La subo de nuevo. Mm, a ver. ¿Estás viendo todas las Sí, filminas ahí? Bien, perfecto. Bueno, comenzamos con lo analógico y lo digital. Eh, bien, vamos a alargar con algunos comentarios de qué representa lo analógico, con algunas cuestiones de ventajas y desventajas también, y cómo lo transformamos en digital a partir del mundo analógico, que una de las características que tenemos que tener presente de todo esto de la TV digital y del audio y del video digital y analógico es que lo digital es buenísimo, tiene sus ventajas y sus desventajas. eh, Mayoritariamente ventajas, por eso el mundo se está digitalizando. Pero los sensores que tenemos los humanos siguen siendo analógicos, digo. Esto de los ceros y uno, si la comunicación, que en definitiva es analógica de mi voz, se utiliza toda una comunicación digital para llegar a tu máquina y que me estés escuchando y también los que oportunamente lo pueden escuchar grabado, se está grabando como ceros y uno por ahí. este, los ceros y unos no los vamos a entender, porque son señales de un sí, no, no, sí, ya está. En cambio, tanto lo que es video como audio, nuestros receptores son básicamente analógicos. Así que está bueno el tema digital, pero hay que nacer de algo analógico y volver a lo analógico como resultado final para poder rescatar la información y percibirla, escucharla. Eh, ¿Cómo funciona la señal analógica, por ejemplo, en un sistema de audio arrancando de un micrófono? No sé si han tenido oportunidad de ver micrófonos a condensador y micrófonos dinámicos. sí, tuve la oportunidad. Bien, hemos visto nosotros algo de electromagnetismo y de ondas electromagnéticas, así que brevemente estamos hablando de una bobina que está unida físicamente a una membrana. Esta membrana está fija en los extremos mecánicos del micrófono que sirve de la estructura que sirve de soporte a la membrana, y al moverse la membrana con el aire que impacta, cuando hablamos de frente al micrófono o hablamos en cercanía, esta membrana se va a mover por la presión del aire. El imán es un imán fijo mecánicamente y la bobina lo que hace es desplazarse cortando líneas del campo magnético del imán. Ya vimos que una bobina cortando líneas de campo magnético impulsado por un determinado movimiento genera una señal eléctrica
Esto lo vimos al principio del año pasado, al principio de la materia, además en el cursillo de ingreso. Con lo cual, todo el mecanismo sirve para transformar la presión sonora de la voz humana en una señal eléctrica que básicamente la podemos representar de esta forma. Es decir, hay una variación mecánica de presión frente al micrófono que casualmente incide en este diafragma o membrana, que como digo, tiene movimiento, es muy sensible al movimiento de la presión del aire, y genera una señal eléctrica que tiene, independientemente de las amplitudes, tienen la misma característica, tienen la misma forma y es representativa totalmente de esta señal de audio que implica presión sonora y termina siendo una señal eléctrica. A modo de ejemplo, el micrófono, el condensador. Se cortó, profe, justo cuando estaba dando el ejemplo. Bien, ese ejemplo se cortó. Sí, eso. Sí, decía que la presión sonora, déjame verificar que esté todo bien con la grabación. Es un instante, pero me quedo tranquilo. Sí, estamos grabando. Decía que ahí estamos. Que la presión sonora, el aire que impulsa el sonido de la voz humana o cualquier sonido que se quiera captar, un instrumento o lo que fuera, implica una onda sonora. Esto implica de movimiento de aire, presión, que hace es impactar en la membrana del diafragma, que está unido físicamente a la bobina, que se desplaza a lo largo en el campo magnético del imán. Al desplazarse la bobina, generado este movimiento por la voz o la presión del viento, genera una onda eléctrica como consecuencia de las fuerzas electromotrices que genera el cortar esas ondas, ese campo magnético con la bobina, genera una onda eléctrica que es proporcional, salvando las amplitudes, es igual y proporcional a las variaciones de la presión sonora sobre la membrana o el diafragma. ¿Vieron el micrófono condensador? Está complicado internet, parece. Sí, ¿Dónde te quedaste? justo en lo último. Bien. ¿Vieron con micrófono condensador? ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí, a principio de año lo vimos así, muy por encima. Bien. El principio de funcionamiento es totalmente diferente, pero me detengo un instante porque implica un recurso técnico que no requiere los micrófonos dinámicos.
el micrófono tiene metálicas, funciona con dos placas metálicas, que una de ellas es móvil y la otra es fija. Entre ambas placas metálicas hay una diferencia de tensión, es un requisito imprescindible en los micrófonos a condensador. Esta presión, esta tensión es una tensión continua que suele ser provista de dos formas, o por una pila de 1,5 V, o por lo que se llama fuente Phantom de una consola o de una cámara. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Entonces, la tensión que hay entre ambas placas, la tensión puede ser una pila de uno o dos pilas teniendo 3 voltios, dos pilas en serie, y si no, como te dije, los 48 voltios de fuente Phantom, H-A-M-T-O-N. Profe, Sí. ¿por qué cambia tanto el voltaje a través de la pila y de la fuente? Pasar de Bueno, 1 volt a 48 me parece muy básicamente, exagerado. Pero, perfecto la pregunta. Los micrófonos a condensador que se usan en exteriores suelen tener pila. Suelen ser los micrófonos boom o micrófonos los micrófonos a condensador son mucho más sensibles que los micrófonos a diafragma. Los micrófonos a bobina móvil, perdón. Mucho más se le volvió a cortar, profe. tienen muchas cosas de alta ganancia direccional Se le que cortó, se los profe. utiliza para tocar. ¿En dónde me escuchaste? Justo cuando iba a explicar lo del micrófono condenser. Bien. Decía que los micrófonos a condensador son de mucha más sensibilidad, principalmente tienen una muy buena respuesta en alta frecuencia. Y son utilizados muchas veces para obtener, captar sonidos a larga distancia. Por ejemplo, los micrófonos que utilizan arriba de las cámaras, hipercardioide se llama la respuesta, la ganancia, la curva de la ganancia. Cardioide sería forma de corazón, hipercardioide es como un lóbulo mucho más concentrado en la dirección frontal del micrófono. Bueno, esos micrófonos suelen ser micrófonos a condensador y en exteriores se utilizan con pilas. Con un par de pilas, una o dos pilas es suficiente, que van conectadas en serie. Los micrófonos, estos mismos micrófonos, ¿se cortó? No, no. Ah, bien. Alguien está queriendo unirse. ¿Cómo estamos acá? Estos mismos micrófonos, si los usás en estudio y los conectás, acá está el Lautaro. Estos mismos micrófonos, si los usás en estudio y lo conectás a una consola de audio, lleva los 48 voltios. ¿Por qué la diferencia? Hola Lautaro, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Por qué la diferencia de 48 voltios respecto al volt y medio? La verdad que no la he investigado. Sí sé que las consolas, las fuentes Phantom de las consolas emiten 48 voltios y la ventaja es que cuando estás en un estudio
te olvidas de la pila, de que se agotó, o que tenés problemas con eso, digamos, en tanto en cuanto la energía de estos 48 voltios la está entregando la fuente Phantom, no puedo atender ahora. En tanto en cuanto le está entregando la fuente Phantom, uno se olvida de que se vaya a cortar el funcionamiento del micrófono por falta de batería o por falta de energía. Básicamente, el micrófono Phantom tiene la característica de que tiene estas dos placas. Entre las dos placas tenemos esta tensión, y lo que hace la presión sonora, hay aire entre las dos placas, ¿no? El dieléctrico que hace de aislante es aire, y al moverse esta placa por la presión sonora, esta placa es fija, cambia la capacidad. La capacidad, el valor de este capacitor depende de la distancia entre las placas, del aislante que tenga, que en este caso es aire, y al variar la capacidad va a aparecer una tensión alterna proporcional a estas variaciones de capacidad que se generan como consecuencia de que el viento o el aire incide sobre esta placa del condensador, que es móvil. El resultado es el mismo. Tenemos una onda sonora aleatoria, es decir, con tonos y con amplitudes aleatorias en función del audio casualmente, y estas dos placas, esta placa se va moviendo respecto a esta. Como tenemos una diferencia de tensión continua, esta variación de la capacidad, del valor de la capacidad, genera una tensión alterna en la salida que es proporcional a la magnitud y a los valores de frecuencia de la presión sonora del aire. ¿Vamos bien hasta ahí? De 10 más IVA. Bien. Como decía, el micrófono dinámico, que es el primero que estuvimos viendo, es mucho más robusto. Son un poco más caros los micrófonos a condensador, pero no mucho más caros. Y sí tienen mucha más ganancia direccional. En un estudio de grabación, por ejemplo, los micrófonos Neumann, que en los estudios de radio a veces suele haber un solo micrófono para tomar todos los locutores y todo, son micrófonos de este tipo, a condensador. Como dije, son micrófonos muy sensibles y bajo determinadas características pueden tener captación omnidireccional, es decir, en todas las direcciones del espacio. En cambio, los micrófonos dinámicos tienen ganancia tipo cardioide habitualmente, y son más para voz humana, para locución teniéndolo cerca. Los micrófonos a condensador, como dije, también suelen ser usados en los costados de la cancha de fútbol para tomar lo que están hablando los jugadores, con lo cual la distancia de captación es sumamente elevada y con una ganancia muy direccional, mucha ganancia en la dirección frontal. Tienen diferentes aplicaciones y, bueno, de ambos tipos de micrófonos obtenemos señal analógica a la salida, una señal de audio que habitualmente es procesada. A ver, procesada puede ser desde puesta en un amplificador para su amplificación y escucharla en un parlante, en un auricular o donde uno lo crea conveniente, o puede ser que tengamos un micrófono, una consola, un transmisor, modulación en amplitud, modulación en frecuencia, antenas,
una señal de radiofrecuencia que lleva esta información, una antena receptor, un receptor de modulador, nuevamente audio y auricular. Todo este proceso que estudiamos el año pasado en amplitud modulada, en frecuencia modulada, con señales analógicas, tanto para el audio en una radio, como el audio y el video en televisión, bueno, lo vimos casualmente como un proceso totalmente analógico. Vamos a ver ahora cómo funciona, qué es lo que ocurre en un proceso similar, pero absolutamente digital. Y vamos a ver las ventajas, las desventajas y características. Obviamente, y reitero algo que dije al principio, las ventajas terminan siendo mayores de todo lo que es digital, por eso la tendencia de que todo se está transformando en digital. Veamos en qué consiste una señal analógica y para comenzar a diferenciar de la digital, pero también para describir en qué consiste una señal digital. Perdón, ¿alguna pregunta de lo anterior? No, va, por mi parte no. Lautaro, No, profe. De 10. excelente. Bien. La señal analógica en sí es una señal que es variable en el tiempo. Puede ser que sea algo así como estamos viendo acá, puede que sea algo así como estamos viendo en esa línea recta que estoy señalando con la punta del mouse. En definitiva, es una señal con múltiples valores que van sucediendo un valor a otro a lo largo del tiempo. Una de las características de esta señal es que el nivel de precisión con el cual se puede observar una señal analógica depende del instrumento con el cual se la mida. Es una señal variable, es una señal continua y variable en el tiempo. Podemos decir que entre 38 y 39 grados hay 10 valores, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero también podemos decir que si queremos medir con mucha precisión, le podemos poner 1, 2, 3, 5, 10, 20 o la cantidad de decimales que fuera necesario. Total, en un pequeño rango podemos amplificar la señal y ver cuánto varió entre 38,333333 y 38,333334, por decir cualquier cosa. Con lo cual, en el mundo analógico, la señal variable puede tomar cualquier valor y entre dos valores uno puede censar una cantidad infinita de valores adicionales. Por lo tanto, la precisión que termina siendo definida por el instrumento de medición o la aplicación que uno quiera esté realizando, bajo qué condiciones esté realizando la medición. En el mundo digital esto cambia totalmente. Si vamos a tomar un termómetro, esto puede ser presión de aire, esto puede ser electricidad, puede ser una temperatura, puede ser cualquier cosa. Ahora, vamos a ver que siempre, en general, vamos a tomar una variable que vamos a registrar, puede ser luz, sonido o cualquier cosa, y la vamos a terminar transformando en una señal eléctrica que vamos a digitalizar. Pero básicamente el proceso de usar un elemento transductor
que en el caso de un micrófono es un transductor de presión sonora a electricidad, para convertir la señal o lo que se quiera analizar en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, en el mundo analógico, como dije, puede tomar cualquier valor. En el mundo digital, el valor queda definido una vez que se definió el tipo de medición que se está haciendo. Por ejemplo, tomemos un termómetro de temperatura, esos que uno suele tener en la casa cuando uno está enfermo o un hijo se la enferma. El termómetro analógico, el que tiene el mercurio y va variando la temperatura lentamente, entre 38.3 y 38.4 puede tomar casi infinitos valores. No los podemos percibir porque el instrumento tiene una percepción de un decimal, pero en realidad el instrumento va variando lentamente y puede tomar cualquier valor, 38.31, 38.32, 38.33. De hecho, una de las características es que la temperatura no varía en general, la temperatura ambiente, la temperatura del cuerpo, no varía por saltos, varía en forma continua, no varía en forma discreta por saltos, varía en forma continua, progresiva, va subiendo. La temperatura el día de hoy arrancó, no sé, en 12 o en 15 grados, subió a 35 lentamente, ahora está empezando a bajar hasta que llegue de nuevo a 12 o 15 grados durante la noche. Y entre los 12 y los 12,1 fue todo un paso muy lento también. Lo que pasa es que a nadie le importa cómo varía la temperatura ambiente, o a la gran mayoría de la gente no le importa, entre 12,1 y 12,0, pero que hay una variación paulatina es así. En el mundo digital no. Agarramos un termómetro digital, de esos de medir la temperatura del cuerpo, y el termómetro digital dice que el cuerpo tiene 38,5 o 38,6 o 38,7. No podemos saber si ese 5 es 55 ni 54, porque en realidad el instrumento no está preparado para medirlo. ¿Por qué? Porque no es un nivel de precisión necesario. Si estuviéramos midiendo la temperatura, no sé qué, de algo, de un proceso, de cómo se reproduce una bacteria, capaz que la bacteria si cambia totalmente las condiciones de reproducción en cuestión de milésimas de grado entre 35,5 y 35,55,5, qué sé yo, por eso hay cosas. Entonces, mucho depende el mundo de las mediciones, qué es lo que uno está midiendo y para qué. Eso es una característica importante de la señal analógica versus a la señal digital. Cosa que no es menor, en el sentido siguiente. Si vamos vamos a convertir una señal analógica en una señal digital y le definimos una precisión, volviendo al tema de la temperatura, de 1/10 de grado, nunca más vamos a poder saber cómo varió la temperatura entre 1/10 de grado y otro. Así como varió entre 35,5 y 35,6, nunca más lo vamos a poder saber, porque en un momento tenía 35,5 y después el salto siguiente es 35,6. En el mundo analógico sí podemos hacer esta investigación, porque agarramos el gráfico que vemos ahí, queremos saber la precisión de cómo varió en ese punto y agarramos un microscopio o un instrumento de mayor precisión o los registros y vemos cómo fueron variando instante a instante los decimales. Incluso, eso en cuanto a las amplitudes, incluso en cuanto al tiempo, porque supongamos que en una de esas acá estamos midiendo cada minuto y bueno, a ver, ampliemos cada segundo y después cada milésima y después vamos a tener que este tramo de la curva es una recta porque es una millonésima de segundo, vamos a analizar cómo varió la temperatura. Eso en el mundo analógico
teniendo los valores analógicos de la variación de la señal, es factible. Como ejemplo, pongo la variación de la luminancia en una línea de televisión analógica. Supongamos que esto sea el nivel de negro, este sea el negro, este sea el nivel de blanco en la señal de televisión. Por acá estaría el sincronismo horizontal de una línea y acá el de la línea siguiente. Y todo esto es una variación continua. ¿Qué niveles de luminosidad teníamos instante a instante? Se lo puede averiguar. Si uno tiene una grabación de esto, se lo puede averiguar. Una vez que está digitalizado, queda definido los niveles de tensión y los niveles de tiempo también. Entonces, esto es una de las características, esto es algo que se pierde cuando se termina digitalizando. Y vamos a ver con qué características hay que hacer esto para que no sea importante o no sea significativo o trascendente esta pérdida de señal o de percepción que ocurre al convertir una señal de analógica a digital. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de señal, numeradas así. Analógicas, tenemos amplitud y tiempos continuos. Por ejemplo, esta que veíamos acá. El tiempo varía en forma continua, tal cual está variando mi voz en este momento, pasa el tiempo y está variando en amplitudes en forma continua. La amplitud también varía en forma continua, ¿sí? Porque por más que pueda hacer silencio y no hablar durante media hora, que uno tenga un 0 o un 1 o un o 10 voltios de un determinado sonido, bueno, si es sonido ya hay una variación. Si tengo un silencio, tengo un valor continuo de una ausencia de señal de audio, por así decir. Pero hay una variación, siempre que esté haciendo captación o teniendo una señal analógica, tiene estas características, que tanto la amplitud como el tiempo varían en forma continua. Una señal muestreada implica tiempo discreto, es decir, voy a ir en determinados intervalos de tiempo, que va a depender de la frecuencia de muestreo, es decir, este intervalo de tiempo va a ser definido como el periodo de muestreo. Cada tantos segundos, milisegundos o lo que corresponda, unidades de tiempo, voy a estar tomando una muestra. Es decir, ¿cuánto vale esta señal en este momento? ¿Y cuánto vale acá? ¿Y cuánto vale acá? Por lo tanto, el tiempo va a ser discreto. El tiempo, yo voy a tener muestras como fotos de cuánto vale, cuántos voltios tengo en este instante, cuántos voltios tengo en este instante siguiente y así sucesivamente. Con lo cual, el tiempo ya deja de ser una variable continua. El tiempo varía de asaltos. Tengo muestras. Los valores de voltaje puede ser cualquiera. Supongamos que estos sean una hora de audio y yo esté muestreando cada minuto o cada segundo. Sí, los valores de tensión de esta señal de audio pueden tomar cualquier valor entre este y este, dentro del rango dinámico, ya que está el término ahí. Dentro del rango dinámico que me entrega el sensor, el valor de tensión puede tomar cualquier valor, no son valores discretos, son valores de variación continua, con lo cual puedo tener una infinita cantidad de valores entre 1 voltio y 1,1. Es decir, en un momento esta curva puede tomar un valor de 1,1, el siguiente 1,1543, al siguiente 1,1544. Son valores de variación continua. Si la señal es muestreada, tenemos tiempos discretos y amplitud continua. Si la señal está cuantizada,
presten atención a este término también, muestreo por un lado y cuantización o cuantificación por otro lado, los valores van a ser definidos. Por ejemplo, si yo acá tengo 0 voltios y acá tengo 10, y estoy con una cuantificación de 10 saltos, voy a tener la posibilidad de que cuando vea qué valor tengo, puede tomar el valor de 1 voltio, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 0. Y se acabó. Porque la señal está cuantificada o cuantizada, es decir, voy a tener valores discretos en el eje de las y valores continuos en el tiempo, en el eje de las X o del tiempo. Y la señal digital va a tener como característica que tanto el tiempo como la amplitud son discretos, es decir, yo voy a ir tomando muestras, voy a decir que cada minuto veo qué valor tiene esto y le voy a asignar, supongamos que tengo el mismo ejemplo de recién, escalones de 1 voltio, si esto vale 2,2 voltios y justo tocó una muestra ahí, listo, esto vale 2 voltios porque está más cerca del 2 que del 3. Y esto, algo similar, no sé, bueno, era entre 0 y 10, así que esto puede que sean 7. Listo, estoy asignando 7 voltios, que quizás voy a tener un error también, ya vamos a ver cómo hacemos para que esos errores, tanto de discretización del tiempo como de discretización o de cuantificación de las amplitudes, no sean significativos o no se perciban. Entonces, los 4 tipos de señales que podemos tener cuando hablamos de señales, de digitalización de señales entre el mundo analógico y el mundo digital son estos: la señal analógica, la señal muestreada, la señal cuantizada o cuantificada. Cuantificar sería darle un valor de cantidad, si les suena parecido los términos, y digital, que ya implicaría que tanto los tiempos como las amplitudes son discretas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Perfecto. Entonces, una de las cosas que vemos es que cuando transformamos una señal analógica, al estar tomando muestras, ya perdemos la señal tal cual como la conocemos. Es decir, la señal analógica es esta, y esto. La señal analógica es esta, y la señal muestreada va a ser esta. Con lo cual, dista bastante la señal que voy a terminar digital emitiendo, va a ser esta. Algún día, en algún momento, lo voy a poder recuperar. Y lo que voy a recuperar van a ser estos puntos, que me van a posibilitar recomponer algo igual a esto o parecido, pero la señal analógica en sí la estoy, entre comillas, destruyendo, porque si al digitalizar la señal transformo esa curva roja en esto que estamos viendo acá, que sí tiene un aire de que puede que sea una sinusoide, pero si estuviéramos hablando de una señal aleatoria de audio, no tendría ninguna forma específica, no tendría que tener ninguna forma específica, salvo que fuera un tono fijo de audio. Sería bastante difícil de decir que está bien o que está mal hecho. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de romper o destruir la señal roja, transformarla en esta señal azul y que todavía sea algo bueno? Bueno, vamos a ver algo de esto. Una de las cosas es que
el proceso de atenuación es un proceso que sufren, me ven a mí, ¿no? Al pizarrón, por lo menos. Sí, se ve. Bien, el proceso de atenuación es un proceso que sufren todas las señales cuando se transmiten. Cuando transmitimos una señal analógica, por decir así, una sinusoide cualquiera, cuando la transmitimos a lo largo de una determinada distancia, esta señal pasa a ser, se recibe con menor amplitud. No hay ningún problema, en tanto y en cuanto la amplitud con la cual se recibe esa señal sea mayor que el ruido que se le agrega. No nos olvidemos que el solo hecho de ser transmitido una señal se le agrega ruido ambiente. Este ruido tiene que ver también, por ejemplo, en algunos casos, llega a pesar el ruido que generan los electrones moviéndose dentro de una resistencia. Estamos hablando de alta sensibilidad, pero los electrones cuando se mueven dentro de un átomo y conducen energía, generan un ruido que luego se transforma, se le incorpora a la señal si la amplitud de la señal recibida es muy baja. Esto en el mundo analógico, en tanto y en cuanto el ruido sea pequeño, no hay ningún problema. Ahora, si el ruido que se agrega es de magnitud trascendente respecto a lo que es la señal que estamos recibiendo, ahí estamos en problemas. Porque la señal, el ruido pasa a tener importancia, y si el ruido está, supongamos que sea una señal de audio, y si el ruido está dentro de la banda audible, vamos a escuchar ruido. En el caso de las señales de amplitud modulada, que no tienen sistemas de eliminación de ruido, cuando uno escucha una radio de otro país o una radio lejana, se escucha con ruido que mete el ambiente y que en muchas oportunidades es comparable con el nivel de audio o de radiofrecuencia que estamos recibiendo, y perdemos la noción del mensaje porque se enmascara, que se llama. La información que vas a tener por menos. Ahora, si la señal que transmitimos es señal digital, que sería de este tipo, también se va a atenuar, porque la atenuación es un fenómeno inherente a las transmisiones, a la radiofrecuencia, a la propagación de señal. Nuevamente, si el ruido es pequeño, no hay ningún problema. Pero si el ruido es grande, en una señal digital, vamos a tener un ruido grande aquí y vamos a tener un ruido grande aquí. Con lo cual, podemos recuperar la señal digital tomando esta parte, considerando el flanco ascendente y el descendente del 0 y del 1, podemos ir recuperando la señal digital tal cual como es originalmente y eliminar totalmente el ruido que se agrega como consecuencia de la atenuación ambiente. Te voy a sacar una foto de lo que estoy observando, lo que puse en el pizarrón, para que les quede en el grupo y lo puedan aprovechar mejor, porque probablemente no tienen buena definición a ver, Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, la atenuación que afecta a todas las ondas, porque no es que la señal digital no se vea afectada, pero acá podemos eliminar el ruido porque en realidad la información importante
en una señal digital son los flancos crecientes y los flancos decrecientes de la onda. Con lo cual podemos recortarla y vamos a poder recuperar la señal absolutamente sin ningún ruido. Esto es, en todo el proceso de la señal de audio, procesado, de todo el tipo de procesamiento de la señal analógica y de la señal digital, se puede agregar ruido, tal cual como acá yo expliqué en la atenuación, es algo similar acá en el ruido. El ruido, incluso el ruido que tenemos, por ejemplo, en el rozamiento de la cinta contra el cabezal de una cinta magnética, o el ruido de la púa que roza un disco de vinilo. Son todos ruidos que una vez que ya están dentro de la señal audible ya no se las puede sacar. En cambio, si la púa dentro del disco de vinilo estuviera leyendo una información digital, podríamos recortar ese ruido sin ningún problema. Porque el ruido sería una parte, en la parte superior de la señal digital del 1 y del 0, el ruido pasaría a ser una parte en ese segmento horizontal. ¿Vamos bien? Sí. Bien. No, que escuché un ruido, no sé si entró alguien o qué, pero no hay ninguna novedad. Bien. ¿Dónde estoy? Por acá. Bueno, lo del ruido se lo puede ver en esta filmina. Ahí tienen, ¿ven? La señal de audio, una señal cualquiera, se le agrega ruido. ¿Cómo podemos saber si el ruido, supongamos que sea un ruido de la señal de audio va de 20 a 20.000 Hz y el ruido tiene 10.000 Hz? Listo, no lo podemos sacar más. Salvo que eliminemos los 10.000 Hz, con lo cual estamos eliminando probablemente contenido audible trascendente. Por lo general el ruido en los sistemas analógicos no se lo puede sacar. El ruido en un sistema digital, una vez que se agrega el ruido, tiende a agregarse en la parte plana de los ceros y de los unos. Cuando la onda digital ya tiene un valor 0 o 1, en esa zona, a medida que pasa el tiempo, se agrega el ruido, porque este tiempo es muy breve, el tiempo de transición de 1 a 0, de 0 a 1 es muy breve. No es que no se puede agregar ruido ahí, sino que el ruido más importante se agrega cuando la onda vale 0 o 1. Si la recortamos acá y recortamos acá, hemos recuperado la onda original sin ningún ruido. Y eso es una gran ventaja de los sistemas digitales. Ante la posibilidad de que la señal se corte, tienen sistemas de detección de errores. Como ejemplo muy sencillo, dentro de lo que es Internet hay cortes breves. En esta comunicación que tenemos por Internet hay cortes breves, ustedes o yo, y esos cortes no implican que la señal, la comunicación entre ustedes y mi caso se interrumpa, porque hay sistemas de corrección de errores que detectan los errores y los corrigen. El procesamiento de la señal inicialmente era algo costoso. Día a día el procesamiento de la señal digital se va a ir haciendo cada vez más barato. Ocurre algo similar con lo que va ocurriendo con los teléfonos celulares. Cada día tenemos más funciones, y por más que el costo de un teléfono básico a lo largo del tiempo termina siendo el mismo, y hablemos del costo representativo en moneda
en dólares o en el costo internacional, se van sumando ventajas que tienen que ver con el mejoramiento de la tecnología que ocurre, no quiero decir año a año, sino día a día, porque la verdad es así, como el mejoramiento de los programas de procesamiento de información y de señales. Una gran ventaja del digital es que se pueden hacer infinitas copias que no se va a mejorar la calidad. Una vez que está definida la calidad de una señal digital, la calidad la podemos mantener a lo largo del tiempo y también a lo largo del tiempo y también en diferentes generaciones de copias. Les comento, por ejemplo, que cuando era joven manejaba audio por ser joven nada más, escuchar audio en cassettes. Y los cassettes, por más que uno utilizara las mejores cintas, las cintas de cromo, las cintas de metal, el solo hecho de estarlos escuchando y hacer que el cassette le transfiera energía al cabezal lector, que era un sensor magnético, un sistema de sensado magnético, ya iba perdiendo nivel de magnetismo la cinta. Adicionalmente, el calor, el campo magnético terrestre, el imán, cualquier imán que ande dando vuelta, o los campos magnéticos de la corriente eléctrica, todo servía para que la señal se desmejorara y con el tiempo se perdían los agudos, quedaban los graves, los medios, pero perdía brillo la calidad del audio. En lo analógico eso es así y también ocurre con las copias. A medida que vamos haciendo generaciones de copias, se disminuía la calidad. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver películas en VHS, pero era notorio que si estábamos hablando de una copia de una película original o de alguna generación posterior de copia, era notoria la disminución de la calidad. Desventajas que nuevamente yo diría que día a día o año a año disminuyen estas desventajas o van siendo cada vez menores. Estamos necesitando la conversión analógica a digital, pero una vez que bueno, está convertida la señal, esta señal digital la podemos mantener por siempre almacenada, que no va a perder calidad, no le va a afectar el ruido ni nada. Vamos a requerir muchas veces sincronización entre el emisor y el receptor. Así como de pronto, en este diagrama que tenemos, que hice yo acá, implica una transmisión a través de una señal de radiofrecuencia por ondas electromagnéticas, o puede ser por el cable, o por una fibra óptica. Para poder tener esta comunicación y que sea buena, hace falta sincronización, es decir, el tiempo, por ejemplo, vamos a hablar de una frecuencia de muestreo, la frecuencia de muestreo de la señal con la que fue muestrada, de la señal analógica para transformarla en digital, tiene que ser exactamente la misma frecuencia de muestreo con la cual está trabajando el conversor digital analógico. No nos olvidemos que van a ser necesarias las dos conversiones. Primero vamos a estar hablando de una señal analógica, con lo cual vamos a usar un conversor analógico a digital. Vamos a tener un procesamiento. Este procesamiento puede ser cualquier cosa. Puede ser desde guardarlo en un disco rígido para, si fuera video, cambiarle el color, o guardarlo, o reproducirlo en un canal de televisión, o simplemente guardarlo como una foto, como guardamos una foto en un disco, en un pendrive, o transmitirlo. Pero a la larga o a posteriori vamos a tener procesamiento. Acá hay un medio, puede ser almacenamiento, transmisión. Vamos a tener
procesamiento nuevamente, un conversor digital a analógico, y luego vamos a tener un parlante o una pantalla o algo que en definitiva va a ser el circuito completo de la conversión analógica a digital analógica nuevamente, y su percepción nuevamente. Entonces, esta conversión es necesaria, pero es de tan buen resultado todo este procesamiento y el almacenamiento, tanto en calidad como en eficiencia de lo digital, que lo analógico se está reduciendo a lo mínimo. Pero este conversor, volviendo a la sincronización, este conversor digital analógico tiene que conocer bajo qué condiciones fue digitalizado la señal, qué frecuencia de muestreo se empleó, cuáles son las características del sistema de cuantificación y, en general, conocer todos los datos. El conversor digital analógico tiene que conocer todos los datos, con lo cual fue convertido de analógico a digital para poderlos convertir a analógico. Porque supongamos que esto sea convertido de analógico a digital en una frecuencia de 44.100 Hz, que es una de las frecuencias de muestreo. No lo puedo convertir de digital a analógico empleando 96.000 Hz de frecuencia como si fuera muestreado, si hubiera sido muestreado 96.000 Hz. Este conversor tiene que saber que el muestreo se hizo a aquella frecuencia. Por eso tiene que haber sincronización. Hay una pérdida de calidad en el muestreo, la pérdida de calidad que yo les mostré, es decir, no es lo mismo la señal roja, en la cual tenemos entre cada uno de esos puntos azules, entre acá y acá puedo definir infinitos valores de amplitud, infinitos valores de tiempo. Esta es la señal analógica. La señal digitalizada es esto. O tengo esto o tengo esto. Y no hay más. No hay posibilidad de saber cómo era la señal acá, si había un pico, si nada. Cómo era la señal entre acá y acá, no es posible recuperarla. Eso es así en la señal ya que ya está digitalizada, y es una de las cosas que yo transmito como pérdida de calidad. Cuando muestreamos, estamos teniendo una pérdida de calidad en la señal analógica. Vamos a ver las condiciones que la digitalización tiene que tener, bajo qué características tiene que ser digitalizada la señal, para que esta pérdida de calidad no sea significativa o no sea percibible por quien va a utilizar la señal analógica luego de la conversión digital a analógica, luego de su reconversión a analógico. Así que vamos a ver todas estas condiciones, bajo qué condiciones se hacen, y principalmente que ustedes puedan saber conocer que una frecuencia de muestreo, qué ventajas tiene, bajo qué condiciones la cuantificación tiene ventajas o no, y bajo qué condiciones habitualmente se hace. Una de las características que tiene de desventaja la señal digital es que requiere mayor ancho de banda que la señal analógica para ser transmitida. Y esto es, para que brevemente tomen referencia, si para transmitir audio en TV, empleando frecuencia modulada, tenemos un ancho de banda de más o menos 15 kHz. 15 kHz, es decir,
30 kilohertz. Si queremos transmitir esto mismo, con la calidad, con esta misma calidad, la queremos transmitir en digital, necesitamos 30 en digital, esto es analógico, 30 kilohertz por 20 veces más. Es decir, vamos a necesitar 600 kilohertz de ancho de banda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo las cuestiones técnicas fueron solucionando esto. Pero es una de las características de la señal digital que requiere mayor ancho de banda que la señal analógica para su transmisión. Es decir, si quisiéramos, así como transmitimos la señal de FM, quisiéramos transmitir audio digital por frecuencia modulada o por amplitud modulada o como fuera, emplearíamos, en vez de los 30 kHz que necesitamos, que es lo que escuchamos, no más menos 15, 30. Necesitaríamos el doble. Emplearíamos 600 kHz de ancho de banda del espectro radioeléctrico para poder transmitir estos 30 kHz. Es decir, imposible. Eso no ocurre, no se hace así y vamos a avanzar en todo esto. Pero es una de las características o uno de los problemas que trajo la digitalización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, la verdad que no. Bien, les envié la última imagen también, todas las imágenes trascendentes que voy captando las envío al grupo. Si en algún momento ven alguna imagen que diga, profe, no se olvide, mándenme esa, porque, bueno, entiendo que la clase virtual no permite que ustedes tengan estas imágenes con tanta claridad. Igual queda todo grabado y lo ven cuando y como quieren. Genial, profe, muchísimas gracias. Lo que vemos ahí es, así como veíamos hace un rato, un sistema de audio o un sistema de audio analógico, esto es para escuchar en casa, o esto es toda la red analógica para poder recibir audio analógico o televisión o lo que fuera, en este caso audio. Pero en señal analógica, en el digital requiere todo esto. Yo se los voy a mostrar, luego vamos a ir viendo qué implica el convertidor digital, qué es el filtro anti-aliasing, todo, cada paso de esto, porque entender, ustedes, el proceso es, a final del semestre ustedes tienen que ver, si el audio está muestreado en tal frecuencia, es bueno, si está muestreado en tal otra frecuencia, no me sirve. Así como agarrar, decía, el ancho de banda de video, agarrar una señal de ancho de banda de video. Esto tiene un ancho de banda, fue grabado con 2 MHz de ancho de banda y deja que desear. Tendría que tener 4 MHz de ancho de banda o 5, ¿correcto? Claro, mínimo. Bien, entonces algo similar es la idea de que ustedes vean las especificaciones de un audio MP3 o un audio cualquiera, o de una imagen, de una foto o de un video en el celular o en cualquier sistema, y digan, viendo las especificaciones, la frecuencia de muestreo, la cantidad de bits y qué sé yo, y qué sé cuánto, digan, esto es bueno. O tengan una imagen que fue grabada bajo tales condiciones y la quieran unir, mezclar con otra imagen. A ver, las calidades serán parecidas o no, a ver con qué frecuencia fue muestreada y cosas por el estilo. Así que hacia allá vamos, ¿sí? Genialazo. Le estoy mostrando la zanahoria para que se entusiasme. Bueno,
¿Qué implica el sistema digital completo? Nuevamente, partimos de una señal analógica, sea el sonido, la temperatura o cualquier cosa. Vamos a tener un transductor. En el caso de el audio es un micrófono. Este micrófono puede ser, en vez de un micrófono, puede ser un disco de vinilo qué sé yo, de Carlos Gardel o de cualquiera que queremos llevarlo a digital y guardarlo y que no se nos arruine más. Bueno, fuera lo que fuera, vamos a convertir la señal de algún tipo analógico en una señal analógica eléctrica. Bien, vamos a hacer que esta señal pase por un filtro que le vamos a llamar anti-aliasing. Vamos a ver por qué y todo. Luego por un convertidor analógico a digital, que implica 3 procesos: muestreo, cuantificación y codificación. A la salida vamos a tener la señal digitalizada, ceros y unos. Vamos a estar en el mundo digital. ¿Qué podemos hacerlo? Ponerlo en un pendrive, guardarlo en el disco rígido de la máquina o en la memoria SSD o transmitirlo o lo que quieran. Ya va a estar en digitalizado. Ahora, toda esta ristra, por decir así, ristra de ceros y unos que van a través del éter o a través de los cables, lo vamos a tener que convertir de nuevo en analógico, ahora con un conversor digital analógico. Fíjense, la señal que teníamos y lo que vamos a recuperar. Pero gracias a Dios y a que si hicimos las cosas bien, vamos a poder recuperar la señal analógica y original si todo este proceso del convertidor analógico digital cumplió ciertas condiciones que vamos a ver también. Todo este es el proceso que representa lo que veíamos aquí, que partíamos de una señal analógica a poderla utilizar, o de aquí, de tener una señal analógica en un micrófono, poderla escuchar. Acá también vamos a tener la señal analógica, un micrófono, digitalización, y acá esto es un parlante. ¿Sí? Podríamos tener un parlante, un amplificador, un parlante y la escuchamos. La señal, el audio en MP3 o de CD digitalizado con una calidad óptima, sin ruido ambiente ni nada. Así que esto es el camino que vamos a recorrer. Y empezamos aquí mismo. Brevemente se los dije hace un ratito, y para que tengan presente los conceptos que les vertí, acá vamos a tener señal analógica como ingreso al conversor analógico digital. El conversor analógico digital entra señal analógica. Vamos a muestrearla, es decir, vamos a ver qué valor de voltios tiene esa señal cada tantos segundos. Esos segundos o ese tiempo va a definir un periodo de muestreo y va a estar definido por una frecuencia de muestreo. Es decir, por decir cualquier cosa, lo que dije yo hace un rato, vamos a muestrear la señal de audio con 44.100 Hz, o con 48.000, o con 96.000 Hz de frecuencia de muestreo. Todas son frecuencias de muestreo. Con lo cual vamos a saber aquí, vamos a saber cuántos voltios tiene la señal luego de cada periodo de muestreo. Vamos a tener un periodo de muestreo que va a ser 1 dividido 48.000 Hz, con lo cual va a ser un determinado valor, no sé cuántos milisegundos o microsegundos. De hecho, 1 dividido 48.000 lo puedo borrar a esto porque ya les envié la foto. Vamos a ver también cómo hacemos para que esto que vieron ustedes acá, en 6 MHz de ancho de banda, que teníamos la señal de
video, perdón, de televisión analógica en 6 MHz, metemos, vieron que acá había un multiplicador de 20, metemos toda esa compresión de 20, la señal de 4 MHz de ancho de banda tendría que llevar 80 MHz de ancho de banda. Bueno, todo eso lo vamos a volver a meter en 6 MHz, así que no se preocupen. Ahora, si la frecuencia de muestreo es igual a 40, vamos a hablar de una frecuencia típica, que es la de los compact disc, 44.100 Hz. Vamos a tener un periodo de muestreo que va a ser igual, esto es, podemos hablar de Hertz, porque es una frecuencia, pero en realidad son muestras por segundo. Hablamos de frecuencia de muestreo, pero en realidad podemos decir, la frecuencia de muestreo es de 44.100 Hz. Habitualmente se dice así, pero estamos hablando de 44.100 muestras por segundo. ¿Cuántas muestras vamos a tomar en un segundo? Entonces, el periodo de muestreo va a ser 1 dividido 44.100 muestras por segundo, que esto va a dar 1 dividido 44.100 igual por 10 a la menos 5. Esto es 22 por 10, 22,6 microsegundos por muestra. Listo. Entonces, acá yo tengo la señal muestreada, es decir, pasan 22,6 microsegundos. El audio tiene 3 voltios. Pasan otros 22,6 microsegundos, tiene 22,3. Pasan otros 22 microsegundos, tiene menos 5. A ver, cualquier valor, al ser una señal en tiempo discreto, solo tiempo discreto, la amplitud, el valor de amplitud que puede tener la señal en este punto es cualquiera. Entre dentro del rango dinámico de la señal que estamos considerando, sea audio, video o lo que fuera. Vamos a tener un rango dinámico. Entre el mínimo y el máximo de voltaje de esa señal, en este punto, va a ser el mismo voltaje que tenía en este punto. Lo único que vamos a tener, fotos, muestras, por así decir. Fotos es una comparación, no es que sea video. Vamos a tener cuánto vale una vez que pasa cada periodo de muestreo. Pasan 22,6, ¿cuánto vale? Tanto. Pasan 22,6, ¿cuánto vale? Tanto. Lo que ya sí tenemos definido es el periodo de muestreo, que como les dije, puede ser 44.100, puede ser la frecuencia de muestreo, puede ser 48.000, puede ser 96.000, a modo de ejemplo. Y estamos hablando de audio. Audio en calidad CD, es decir, calidad óptima. Son ejemplos, pero son reales y son los valores que efectivamente se utilizan en la frecuencia de muestreo. Ok, Lautaro, no hay problema. Bien, entonces, ¿cómo vamos con los tiempos? 7:20. Entonces, acá vamos a tener señal de valor, pero en tiempo discreto. A la salida del cuantificador vamos a tener todavía señal en tiempos discretos. Es decir, vamos a un ejemplo práctico.
¿Estás ahí, Adrián? Sí, acá estoy. Perfecto. Agarremos cualquier señal. Supongamos esta. Ya está. Y lo vamos a muestrear cada... Ahí. El procesador consiste en muestreo y luego tenemos cuantificación y luego tenemos la conversión. Es lo que está representado en realidad la codificación. En realidad estamos convirtiendo a bits. Entonces, en este punto voy a tener estos valores. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, esto y esto. ¿Sí? Ahora, en este punto, como yo tengo en realidad niveles de cuantificación que no pueden tomar cualquier valor, voy a tener la señal cuantificada. Es decir, en vez de tener esto, voy a tener esto. En vez de tener esto, voy a tener esto. En vez de tener este, voy a tener este que está acá abajo. En vez de tener este, tengo ese exactamente. Ya está, coincide. Acá voy a tener el mismo ahí arriba. En vez de tener este, voy a tener este, que va para arriba. Y en vez de tener este, lo tengo acá. Es decir, acá voy a tener todos los puntos azules. Es decir, ya voy a haber corrido el valor en voltios. Acá tengo cualquier valor de voltaje, pero en tiempos discretos. ¿Sí? Ahora, en este punto voy a tener todos los que están en azules, que es valores cuantificados de los voltajes que en realidad se midieron. Yo acá medí, acá tengo 10 valores, por decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 valores de amplitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que acá tomo un valor de tensión que lo que voy a hacer es llevarlo a 4. A este lo llevé a 8. A este lo bajé a 5. Y así cada uno, para cada una de las muestras. Y ese es el valor, ese es los valores que voy a tener aquí. La señal va a estar cuantificada, con lo cual le corresponde como valores todos los puntos azules. ¿Vamos bien hasta ahí? De 10. Bien, voy con una foto al final también. Ahora, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le corresponden, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, no, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Sí, hemos eliminado un valor. En realidad haría falta otro dígito más. Lo agregamos, no hay problema. Otro 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agregamos otro dígito. Y acá tenemos 0, no, perdón, 1, 0, 0, 0 y corresponde el 8. Y capaz que sigan los valores. Acá lo que voy a tener es, primero voy a tener un valor que es 0100, porque vale 4. Primero tengo 0100. Después, en el segundo, le corresponde 1000. La tercera muestra le corresponde, creo que dije que le correspondía 4 nuevamente, no, le corresponde un 5, 0101.
01, 01. A este le corresponde 00, 10, 00, 10. A este también, otro 0, 0, 1, 0. Y a este ya le corresponde un 7. 0, 1, 1, 1. Bueno, todo esto es lo que tenemos ahí. Ese es el proceso de digitalización. Vamos a sacar una foto. Ese es el proceso de digitalización. Y la verdad que acá al final lo que tenemos es una secuencia de ceros y unos que solamente lo entiende el codificador que lo recibe allá, y en función de todas las condiciones que hemos cumplido, obviamente. Por eso hablan de sincronización, porque el receptor tiene que saber que va a recibir muestras de 4 bits, que las recibe de tal forma y con tal frecuencia de muestreo. Todos estos son datos que se agregan a la secuencia de bits. Dentro de la secuencia de bits hay bits que se agregan para definir qué frecuencia se está usando, todas estas soluciones de codificaciones de error y qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre internamente? No nos vamos a meter en el detalle de cómo hace para corregir errores, porque ya es meterse en un detalle de conocimiento de nivel de digitalización de ingeniería. Pero sí me interesa que luego de que terminemos el curso, ustedes puedan, como te dije hace un rato, definir, tiene tal frecuencia de muestreo, quiere decir que tiene tal calidad. O vamos a ver cuántos niveles de cuantificación tiene. Bien, y ya está. Quiere decir que además puedo saber que si quiero grabar 15 minutos voy a necesitar un disco de tal tamaño o una tarjeta de tal capacidad. Es decir, cosas que hacen falta en la práctica. Si uno sale con una cámara, tenés que saber si necesitas llevar una tarjeta de 32 gigas o una de 128 gigas o una de 2 gigas te alcanza. Sí, es cierto. Bien. Todo eso depende de cómo fue muestreado y cómo fue cuantificado. Luego, la codificación la vamos a ver como normas internacionales. Vamos a ver que el video codificado que tiene tal característica de muestreo y tal frecuencia y tal característica de cuantificación, utiliza la norma SMPTE tanto, 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 y vos agarrás, este video o este equipo tiene salida en norma SMPT tanto, este tiene entrada en la misma norma, quiere decir que yo los conecto y se comunican y funciona todo bien. Si no son compatibles en las normas, quiere decir que el equipo que codifica en la salida no me permite que el receptor identifique esa codificación, con lo cual uno habla en alemán, el otro en japonés, no se van a poder comunicar. Básicamente es toda la secuencia de la conversión analógica a digital, que entenderla es una de las cosas más trascendentes de todo esto, ¿sí? De 10. ¿Alguna pregunta? No, vagamente no. Bien. Damos los tiempos y avanzamos. Media horita tenemos. Bien. Entonces, lo que yo te decía hace un rato, tenemos una señal analógica, variable en el tiempo, puede ser video o audio,
estamos hablando de televisión, así que no nos apartemos del video y audio de ahora en adelante. La temperatura y la presión atmosférica no nos sirven de mucho. Es Entonces, verdad. claro, entonces lo que vamos a tener es una señal analógica. Esto puede ser lo que representa la luminancia de una línea de video, o puede ser la variación, la salida de un micrófono o de un procesador de audio que, qué sé yo, que genera un determinado señal. Lo que hacemos es definir un periodo de muestreo, por lo tanto definimos una frecuencia de muestreo, por lo tanto, que es lo que yo más o menos representé en la pizarra, vamos a tener cada tantos TM, esto es TM, periodo de muestreo, cada tantos TM en tiempo, tantos segundos, microsegundos, lo que corresponda, vamos a tener una muestra de esa señal. Nuevamente, esta muestra puede tomar cualquier valor dentro del eje de las Y, cualquier valor de tensión, porque todavía no fue cuantificada. Los procesos son muy diferenciados y quiero detenerme acá un instante. El muestreo y las condiciones del muestreo son las condiciones del muestreo. Definen cosas como consecuencia de que si lo muestreamos a 44.100 vamos a tener una determinada calidad. Si lo muestreamos al doble de frecuencia, vamos a tener el doble de espacio en el disco que vamos a ocupar al final, porque tenemos el doble de la cantidad de muestras. ¿Sí? Así es, profe. Bien. Eso es importante, porque si yo muestreo, por ejemplo, a 48.000 Hz, frecuencia de muestreo, y por decir así cualquier cosa, ocupo 3 megabytes por minuto de audio, al mismo audio lo muestreo en 96.000 Hz y lo voy a ocupar 6 megabytes por minuto. ¿Por qué? Porque tengo el doble de muestras. Claro. Por lo tanto, las decisiones que tomamos en el muestreo, en la cuantificación, tienen sus consecuencias. Tienen sus consecuencias en calidad, ventajas y desventajas. Tienen sus consecuencias en que vos, para procesar 96.000 datos por segundo, vas a necesitar una placa de audio. Para procesar la mitad vas a necesitar otra calidad de placa de audio, por lo tanto de computadora también. Para guardar 2 minutos o 1 hora de audio muestrado 96, vas a necesitar el doble de espacio en disco rígido o en almacenamiento, en lo que sea, que si lo muestraste en 48. Vas a tener ventajas en 96 que no tenías en 48. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero es importante que comprendas en este momento que si duplicamos la frecuencia de muestreo, mejoramos lo que podemos recuperar. Porque si vos tenés el doble de muestras de esto, por ejemplo, este pico lo podemos detectar perfectamente. Claro. Pero vamos a estar ocupando más espacio en el disco. Y vas a necesitar una computadora mejor y una placa de audio que te procese las cosas mejor. Igual vamos a ir viendo las condiciones mínimas que son necesarias para poder recuperar toda la señal analógica tal cual era.
con óptima calidad y algunas ventajas en algunos casos. Por el momento, veamos la frecuencia de muestreo, que digo que el proceso de muestreo es totalmente independiente de cuantificación. Elegir la frecuencia de muestreo es un paso importante. Entonces, elegir la frecuencia nos define el periodo de muestreo, es decir, cada cuántos segundos, cada cuántas unidades de tiempo vamos a tomar una muestra. A modo de ejemplo, esto es una onda senoidal o cosenoidal, si la tomamos a partir de acá y comienza acá arriba, una cosenoide. Si la muestreamos, esto podemos decir que sean unidades de tiempo. Por ejemplo, un segundo, si le muestreamos cada 2 segundos, serían las líneas rojas. Si la muestreamos cada 2 segundos, podríamos recuperar una señal. Tenemos una muestra inicial acá. En el instante 0, a los 2, a los 4 y a los 6 segundos, podríamos recuperar esta señal. Bueno. Eso implicaría que la frecuencia de muestreo fue muy baja. Estamos teniendo muy pocas muestras porque ni se asemeja la frecuencia original a la frecuencia de la señal que estamos recuperando. Es verdad. Bien. Si utilizamos una frecuencia como la que vemos acá, es decir, si esto era un segundo, cada medio segundo tomamos una muestra. Nuevamente, la línea azul es la original, la de trazo continuo. La de trazo discontinuo es lo que vamos a poder recuperar. Si tomamos cada medio segundo, esta señal la vamos a poder recuperar bien, sin ningún problema. Claro. Bien. ¿Cuál es el límite? Digamos, tomar muestras infinitas, tomar muestras a cada instante, nos traslada a la misma situación que teníamos con la señal analógica. Que tenemos todos los datos. Tomar muestras cada mucha distancia de tiempo nos va a impedir recuperar la señal original. Tomar muestras a cada instante o muchas muestras nos posibilita recuperar la señal original, pero quizás sean muchos datos. Claro, es verdad. La solución la encontró un señor que se llama Nyquist, o Nyquist, si uno lo quiere pronunciar en inglés, donde dice que esta señal vemos que tiene una frecuencia que entre 0 y 3 tenemos acá como 1, 2, tenemos, comenzó acá y comenzó acá, más o menos como, si estos son segundos, como 2 Hz. Perdón, sería, tenemos un ciclo, son 2, es medio ciclo por segundo. Porque tenemos, en un segundo, tenemos medio ciclo más o menos es. Porque Sí. entre acá y esto es un segundo, un poco más de un segundo. Bueno, no tengo el valor preciso, pero miremos la onda nomás, nos quedemos, no vamos a los segundos. Fíjate que tenemos un ciclo completo hasta acá y hemos tomado desde la muestra inicial 2 muestras. Tenemos un ciclo y tenemos 2 muestras. Esta señal que tenemos, esta muestra y esta muestra, porque acá comenzamos con una muestra igual que el original, nos va a posibilitar, es el límite en el cual nos posibilita recuperar la señal original. 2 muestras por cada ciclo, tenemos un ciclo hasta acá, una muestra acá, que sería la cresta positiva y la cresta negativa. 2 muestras por cada ciclo nos va a posibilitar recuperar la señal original.
Y eso queda representado en el teorema de Nyquist de la siguiente forma: que la frecuencia de muestreo para que la digitalización sea óptima, se tiene que verificar que la frecuencia de muestreo mínima, por eso acá hay un símbolo que dice mayor, la frecuencia de muestreo mínima, nuevamente, por eso acá tenemos, tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima que se quiere muestrear. Si tomamos la señal de audio, la frecuencia máxima teórica a muestrear es de 20.000 Hz. Sí. Por eso la frecuencia de muestreo debería ser mayor que 2 veces esa frecuencia máxima. Con lo cual vamos a poder muestrear la señal de 20.000 Hz, pero también la de 15, la de 10, la de 2000 y la de 20 Hz también. A la de 20 Hz la vamos a estar muestreando más de 40.000 veces por segundo, porque es más de 2 veces Sí. que la señal, que la frecuencia máxima. Por lo tanto, hay que ver el ancho de banda de la señal, hay que ver la frecuencia máxima de todo ese rango de ancho de banda, y la frecuencia de muestreo de la señal que estemos hablando, audio, video, lo que sea, tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Volviendo al gráfico anterior, yo acá tengo un ciclo y tengo, por cada ciclo, tengo una muestra inicial en la cresta inicial, una muestra siguiente en la cresta que indica el mínimo de valor de esa frecuencia, y luego ya vuelvo a la parte original. Supongamos que esto sea en la frecuencia de 20.000. Entonces, tomando 2 muestras por cada ciclo de 20.000, sería 40.000 Hz. Si la frecuencia esta onda es de 20.000, la frecuencia de muestreo va a ser el doble, porque tengo 2 muestras por cada ciclo. Tomando esas 2 muestras, voy a poder recuperar los 20.000 Hz de audio, con lo cual puedo recuperar cualquier frecuencia de contenido de audio de esa señal entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Vamos bien? Sí, de 10. Bien, excelente. A ver si tengo dudas de que no se te haya cortado internet y que te haya quedado ahí, o yo, o el mío, no sé cuál. Bueno, si verificamos este requisito, la señal analógica va a poder ser recuperada exactamente a partir de las muestras. Teorema de Nyquist. Esto es pregunta de examen. Mínimo valor de frecuencia de muestreo que te posibilita recuperar una determinada frecuencia máxima que querés muestrear. Por lo tanto, si la frecuencia de muestreo es igual al doble de la frecuencia máxima, esta componente máxima no estará incluida cuando se recomponga la señal. Si es mayor esta frecuencia máxima, si la componente armónica es mayor, esa señal no va a estar incluida. Es decir, si tenemos 20.001 Hz, me estoy yendo al límite extremo, y la frecuencia de muestreo es de 40.000, los 20.001 Hz no los voy a recuperar. Claro. Bien, eso es el teorema de Nyquist, y esa es la condición básica que tiene que cumplir el teorema del muestreo. Ahora, ¿qué pasa si, como en el caso de, yo no recuerdo si esto lo fotografié? A ver, ya le digo, profe. Bueno, no todo, lo de abajo no, pero está lo más importante. ¿Qué pasa
Está, ¿no? No todo, lo de abajo no. Bueno, vamos con todo de nuevo. Vimos, por ejemplo, que la señal de televisión, el audio de la señal de televisión, tiene un ancho de banda de más o menos, porque es doble banda lateral en frecuencia modulada, tiene un ancho de banda de más o menos 15 kHz. Sí. Bien, si la calidad de audio que se quiere transmitir es de 15 kHz, porque, bueno, entre 15 y 20 no es tan importante el contenido y no se le va a dar importancia. Si yo quiero transmitir de 0, por decir así, de 20 Hz a 15 kHz. ¿Cuál tiene que ser la frecuencia de muestreo? Yo voy a poner un conversor analógico digital, le voy a meter audio y voy a sacar una señal digital. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Debería ser el doble. ¿Qué cuál? Justo no veo abajo de 20 Hz. No, ahí. Frecuencia de muestreo, dice. Perdón. Y de 20. ¿20 qué? De los 20.000 Hz o 20K. ¿Cuál tendría que ser la frecuencia de muestreo? El doble de la más grande. De los 15. Ajá. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima entonces? Y serían 20 Hz. No. 20 Hz, no te olvides, es la frecuencia mínima audible. Sí. Esta es la frecuencia máxima. El contenido en frecuencia que tiene el audio que vos querés transmitir, porque estamos hablando de televisión y es suficiente 15 kHz, lo mismo que ocurre en frecuencia modulada, en la radio. El ancho de banda máximo es 15, la frecuencia máxima es 15 kHz. Bueno, sí. En vez de transmitir audio analógico en televisión, vamos a digitalizarlo. ¿Con qué frecuencia de muestreo tendría que digitalizarlo? Pensá en Nyquist, en lo que está en la pantalla. Me dijiste bien, que tiene que ser el doble, ¿que qué? Claro, el doble de la máxima, pero... De la frecuencia máxima, perdón. De la frecuencia máxima que se quiere muestrear. Sí. ¿Y cuál es la frecuencia máxima de la señal que se quiere muestrear? En este caso específico. Serían los 15 kHz. Bien, ¿cuánto tendría que ser la frecuencia de muestreo mínima? Y 30 kHz. Sí, señor, por ahí va la cosa. Vemos el ancho de banda, vemos el ancho de banda de audio. Mira, el ancho de banda de audio va de 20 Hz a 15 kHz. Bueno, en realidad va a 20. Pero no, vamos a resignar de 15 a 16 hay muchas, ¿cómo se dice? Frecuencias agudas que algunos viejitos como yo no las escuchan, ya está, listo, fuera. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar y tener menor cantidad de muestras y tener toda la información? Y en vez de muestrear a 40.000, que sería tomar todos los datos hasta 20.000 Hz, muestreo a 30.000 veces por segundo. Y me ahorré 10.000 muestras. 10.000 muestras que me ocuparían lugar en el disco. En vez de muestrear, de tomar 30.000 muestras, de tomar 40.000 muestras por segundo, voy a tomar 30.000. Estoy resignando un poco de calidad.
Estoy resignando todo el rango de frecuencia que va de 15.000 a 20.000 Hz. Que de hecho la televisión lo resigna y la radio en frecuencia modulada lo resigna. Pero esto es un modo de ejemplo. Simplemente para que salir de lo que te estaba diciendo y llevarte cosas prácticas. Si yo tengo esto, por un lado, digo, está bien, la frecuencia de muestreo óptima es 30, un poquito más que 30.000 Hz. Supongamos que 30.000. Entonces, en vez de recuperar los 15.000, voy a estar recuperando los 14.999 Hz. Es lo mismo. Tu muestreo de 30.000. En vez de tener que almacenar 40.000 muestras por segundo, almaceno 30 y me ahorro un 25% de memoria. Sí, es verdad. Bien. Ese tipo de cosas son las que tenemos que estar viendo, porque, no, mirá, yo quiero calidad máxima, meto 1.000.000 de muestras por segundo. Andá a comprarte el disco de rígido después. Vamos viendo, claro, vamos viendo los beneficios, pero también a ver qué consecuencias me trae, porque después cuando vos decís, sí, ya me compré la máquina, todo, va a tener que comprar un rack para meter todas las unidades de memoria y no. Eso se termina haciendo en Disney. Sí, la verdad. Bien. No te cuento lo que es cuando hablemos de video. Ya vamos despacio, ya vamos a llegar. No me asuste, profe. No es asustarte, es lo que es lo real. Vos guardás una foto y ocupan una determinada cantidad de memoria y cuando vuela de 25 fotos por segundo y imaginate. Cada píxel lleva la luminancia lleva su frecuencia de muestreo que, hablemos a calzón quitado, por así decirlo. Nos saquemos los números. Si el ancho de banda de video va de 50 Hz a 4 MHz, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? De 50 a 4 megas y tendría que ser el doble, 8 megas. 8 megas. ¡Va! 8 millones de muestras por segundo. Que cada una te genera una ristra de ceros. Cada muestra es una ristra de ceros y unos. Sí, es verdad. Bien, la frecuencia de muestreo es de 13 millones. Tremendo. El muestreo de video, de luminancia, perdón, es de 13 millones y la de las componentes color, de cada una de las componentes color es 6,5 millones. Ya vamos a llegar. Se cortó, profe. Se le cortó en 6,5 millones la frecuencia de color. Es 13 millones y la componente azul son 6,5 millones. Con lo cual acá tenés 26 millones de muestras por segundo. Esa es la frecuencia de muestreo del video en calidad óptima, por supuesto. Claro. Por segundo tenemos 26 millones de muestras, 26 millones de ristras de ceros y unos que hay que guardar. Pero es así. Así Y chau, disco duro. funciona y es así, es real. Claro.
No es para asustarte, pero es la realidad. Así funciona en realidad. Así que lo vamos a dejar ahí hoy. Son las 8. Lleguemos hasta acá. Genial. Está bueno lo que hemos visto. Está muy interesante. Y vamos bien. Estamos viendo simplemente el primer paso de la conversión digital a analógica. ¿Qué va a significar después vos? Agarrás un video, porque agarrás un video que decía, esto está muestreado en 13 millones de muestras por segundo. Ah, listo, de buena calidad. Por lo menos el muestreo, ya veremos la cuantificación. Si está muestreado en 6 millones, pará, acá han resignado calidad. Porque si vos resignás el muestreo, si vos te bajás a 6 millones de muestras, vas a estar resignando 3 millones el ancho de banda, la frecuencia máxima que vas a poder reproducir, ¿correcto? Sí. No nos olvidemos que el doble de la frecuencia de muestreo es la frecuencia máxima que vas a poder recuperar. Por lo tanto, si la luminancia la muestreaste a 6 megas o 6,5 megas, 6 megas, vas a poder recuperar en luminancia 3 megas. Ese Claro. tipo de cosas vamos a ir yendo y viniendo para poderlas relacionar y que sirvan después en la práctica. Nuevamente, vos agarras una cosa, mira, esto está muestreado de tal forma o tiene tal cuantificación. Ya lo vemos a eso. Así que me alegra que lo hayas entendido hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, bastante. Tenía un pequeño problemita con la frecuencia de muestreo, pero con el ejercicio la resolví. Bien, vamos a avanzar en algunos ejercicios también durante la semana, algunas preguntas así en el trabajo práctico, que sirve para consolidar lo que vamos viendo y poder avanzar con más firmeza. Así que está bueno que lo vean, que lo hagan. Me contesten y yo les doy la devolución. Perfecto, ahora me pongo las pilas y le entrego los 2 que me faltan. Listo, entonces, estamos hasta aquí, hasta hoy. Nos vemos el próximo jueves y buen fin de semana. Gracias, igualmente, profe. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias por la compañía. Fiel compañero de todos los jueves. Fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego, profe. Dale, chao, gracias.